Dios le bendiga. Dios le bendiga, bueno, a aquellos que se están conectando. Hoy tenemos una entrevista a Luis El Baluarte. Nos va a contar su testimonio. Espero que puedan ir compartiendo este vivo. Y muchas gracias, bueno, a todos aquellos que se han conectado, aquellos que del día 1 ya nos han bancado. Muchas gracias. Ya nos conectamos con Luis. A ver si podemos conectarnos con él. Luis, Buenas, ¿me escuchás? te escucho, te escucho. Dios te bendiga, Luis. Muchas gracias. Dios te bendiga, ¿cómo andás, Quique? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por conectarte con nosotros. No, por favor, la verdad es un privilegio poder estar acá, unidos. No hay Amén. distancia para el espíritu. Amén, amén. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Yo me veo la mitad de la cabeza, pero se ve bien. No te veo a vos. ¿No me ves a mí, no? No, a vos No. no te veo, no. Ojalá. No, yo sí te veo, porque yo estoy con otra. No sé por qué el Facebook no deja verse. Cuando estás haciendo un vivo no te deja ver. Sí, los otros te ven, pero ni yo ni vos no vamos a ver. Ah, bien, bien. Si querés tu pantalla, por lo que veo, tenés que subirlo un poco, subirla, porque lo único que se Bueno, te ve es la pena. la subo un poco entonces. Sí, yo sé. Sí, está, pero quedó ahí. Ahí capaz. Ahora sí. Ahí va. Déjame Dejá. verte. Ahí va. Ahora sí. Si querés un poquito más también. Un poquito más si la subís también. Que la suba un poco más. Un poquito. Porque vos. Ahí va. Porque vos en el celular te debe ver bien. Sí. Está ahí. Lo que Ahí, pasa es ahí, que ahí. justo el aparato este que tengo no sube más. Mientras era regla de mar. Ahí te dejó. Sí. No sube más. Cuando usted se va a cambiar también. A ver ahí. Para que te veo atrasado, déjame verte un poquito. Déjame ver el video. Sí. Sí, ahí sí. Ah, a ver si lo puedo acomodar. Ahí sí, ahí quedaste. Se veía solo tu pera. A ver ahí. Ahí, déjame verte para que se ve. Leo, Dios te bendiga. Leo, decinos si se ve bien los dos. Se ven Ahí está bárbaro. el Ahí Leo. El Leito dice que nos vemos bien. Hay que confiar en Leo. Ah, está el Leo ahí, mira. Ah, Eh, Leito lo conozco hace muchos años. saludos, Leo. Sí, yo también, yo también. Bueno, Luis, voy a arrancar con una oración. Así arrancamos con todo, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, impecable, ¿eh? Vale. Gracias, Padre, por este día, Padre. Gracias por este vivo.
Padre, gracias por Luis, Padre, por su vida, por su familia. Espíritu Santo, te pido que lo bendigas, que use su boca, que use su testimonio para llegar a otras personas. Padre amado, te pido que este vivo llegue a cada hogar, Padre, que sea de restauración. Te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Úsalo, Padre, y toma el control de todo lo que se diga acá, Señor. Toma el control, Señor, de este vivo. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a darle Muy con todo. bien. Luis, porque muchos conocen a El Baluarte, el artista, pero queremos conocerte más a fondo. ¿Quién eras, Luis, cuando pequeño? ¿Cómo fue tu infancia? Ah, la verdad no tuve una infancia muy buena. Bueno, antes de nacer mi papá falleció de cáncer de piel. Eh, no llegué a, no llegué a conocerlo, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, te escucho. Sí, te escucho, te escucho. Ah, se escucha bien. Bueno, no llegué a conocer a mi papá. Eh, Mi mamá fue madre soltera hasta que más o menos tuve unos 2 o 3 años. Y bueno, y después, durante ese tiempo, hasta que yo tenía unos 5 años más o menos, mi madre no me cuenta la verdad. Yo pensaba que mi padrastro era mi padre. Entonces por allá un día, con 5 o 6 años yo tenía, me cuenta que mi papá había fallecido, me muestra las fotos de mi padre, eh, y al poco tiempo mi madre era empleada doméstica, con eso no nos mantenía, eh, y al poco tiempo la patrona de ella le hace un trabajo de ocultismo. Me acuerdo que mi madre no sabía cómo defenderse, no conocía a Dios, no le habían predicado ni nada, y mi madre se empieza a defender de la misma manera como la atacaron. Entonces eso incluyó un mundo oscuro dentro de mi casa, y bueno, y tuve una niñez perturbadora, viendo muchas cosas espantosas, Mala. muchos demonios, muchas entidades, fue una niñez horrible donde casi caigo, casi me llaman en un loquero. Mis viejos decían que yo estaba loco porque veía muchas cosas, y obviamente que cuando me llevaban al psicólogo y todo me decían que era un niño normal, que era todo producto de mi fantasía. eh, para no caer en manos del psicólogo, y que mis viejos no pensaran que yo estaba quedando loco. Me despertaba por las madrugadas, o sea, me despertaba con perturbaciones, con gritos, con ruido, y bueno, me ponía en una vereda afuera siendo niño con un perro y un gato, y ahí pasaba mis noches, para que no me internaran. La verdad que fue una niñez donde no me faltó vestimenta, no me faltó alimento, la parte económica nunca dejaron que me faltara nada, yo siempre hijo único. Pero en el tema de mi niñez fue muy sola, muy triste. Mis padres trabajaban todo el día, yo estaba solo en mi casa, eh, y muy demoníaca. Wow. Qué tremendo, ¿no? Oh, ¿Y qué llegabas, qué era lo que te perturbaba? ¿Qué llegabas a ver? ¿Qué sentías? ¿Por qué te hago esta sí, pregunta? Porque capaz que algunos la saben, o sea, algunos saben, pero viste que aquellos que nos están escuchando y que nos van a escuchar, que están atados a eso, ¿no? Yo conocí muchas personas atadas al ocultismo y, y con ese temor, con ese miedo, ¿no? Y esas visiones, ¿no? ¿Y qué era lo que te perturbaba a vos, Luis? mirá, en realidad tuve muchos sucesos. Por ejemplo, la primera fue ver a mi viejo, como estaba en la foto de casamiento, llamándome en las madrugadas y viendo la figura de él de traje y todo así. Después, me despertaba en las madrugadas y veía como una persona venía a la ventana de mi cuarto, y venía sobre la ventana y hacía esto y me miraba. Después me pasó de gritar por auxilio a mi madre, y cuanto más gritaba, yo tenía un cuarto grande, bien de casa de antes, tenía un living, comedor grandísimo, y después estaba el cuarto de mi viejo. O sea, estaba mi cuarto, un comedor grande que había que pasar para llegar al cuarto de mi viejo. Estaban los dos cuartos y el comedor en el medio.
Entonces cuando yo gritaba por auxilio a mi madre o a mi padrastro, eh, la mesa del comedor se volteaba bien fuerte, bien, o sea, de grande lo pude saber, ¿no? Pero bien el ruido de candombe, ¿viste? El pa, 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 pa. Ese ruido iba aumentando cada vez más para que mi voz no se escuchara y mi madre no pudiera escucharme. Y claro, yo, siendo un niño lleno de miedo, tampoco me animaba a pasar por ahí porque yo sabía que algo estaba tocando esa mesa, algo estaba golpeando. Y digo, no me quiero chocar contra ese algo. Entonces, me tapaba hasta la cabeza y esperaba que pararan esos ruidos y después, cuando podía pasar, pasaba hacia afuera y me quedaba, ya te digo, con un perro policía que era un ovejero alemán, que era de los patrones de mi padre, y un gato que era mío. Y Oh, con ellos tremendo. pasaba la noche. Luis, ¿y tu adolescencia cómo fue a causa de todo eso? Bueno, en mi adolescencia, como dice la canción de mi testimonio, paso del campo a la ciudad, ahí vivía en el campo, paso del campo a la ciudad y bueno, cuando cambio de casa, eh, a los 15 años más o menos, le dije a mis viejos que tienen que dejar esa casa porque la iban a usar como despensa para la bodega, porque mi padrastro era encargado de una bodega, y mi madre era la empleada doméstica de ellos. Cuando nos dan una casa mismo en el pueblo, eh, obviamente que ahí esperé que me pasara lo mismo y pasó que no me empezó a pasar más todo eso. Entonces, claro, de grande me pude dar cuenta que era territorial, ¿no? Era un tema territorial, porque cuando yo paso, espero empezar a ver estas cosas y al final no las veo, no las empiezo a ver más. Y ahí empezó empecé a tener como una libertad, eh, en el sentido de empezar a tener una paz que no tenía de niño. Qué tremendo. Sí. Eh, seguí, perdona. No, 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 hasta ahí sí. Ya. Qué tremendo, ¿no, Luis? Sí. ¿Y cómo fue el tema? ¿Cómo conociste de Dios? Bueno, ahí a los 16 años viene Billy Graham a Las Piedras, al Estadio Juventud, y un cuadrillero de Juanico, de donde yo vivía, eh, lo llaman para pintar las gradas del estadio el mismo día, con una pintura que secaba, no sé cómo era. Entonces vamos a la mañana temprano y vamos con otros pibes, otros compañeros más del barrio, a hacer la plata para el baile. Entonces salimos todos los pibes para allá, para el Estadio Juventud, imagínate yo, desde Juanico a 20 kilómetros de Las Piedras, vinimos para Las Piedras, vinimos a hacer ese trabajito, y cuando terminamos el trabajito, el pastor Damota, Juan Damota de las Asambleas de Dios, eh, fue el que nos contrató a la cuadrilla esta. Entonces, cuando terminamos de pintar las gradas, viene el pastor y nos pregunta si nos queríamos quedar. Obviamente le dijimos que no, pero apareció una bolsa de bizcocho, nos preguntó el mate, el cuadricero que nos había tomado para trabajar, nos dijo, "Oh, vamos a quedarnos un rato y tal", y ahí nos quedamos. Y cuando nos quedamos, este hombre, Billy Graham, desde el escenario, me señala, me empieza a hablar en inglés. Yo no entendía, mis amigos me decían, ¿te está hablando a vos? ¿Te está hablando? No, le digo, a mí no, a mí no. Una vergüenza bárbara, me vienen a buscar dos columnas que estaban ahí sirviendo, me llevan hacia adelante, el hombre me empieza a hablar en inglés y el traductor me empieza a decir todo lo que este hombre me estaba diciendo y este hombre me empieza a decir que el diablo me había querido destruir desde el vientre de mi madre, que fuera a preguntarle a mi madre nunca me había contado nada, luego voy a preguntarle y había sido cierto, había nacido asfixiado tal, porque mi vieja sufrió los nervios de la muerte de mi padre en el embarazo, entonces yo nací asfixiado, me tuvieron en incubadora. Eh, bueno, el profeta Billy Graham, el evangelista, me empieza a decir que yo había vivido una niñez
de, de oscuridad, pero que Dios había estado ahí conmigo, que que Él me estaba protegiendo, que desde que el diablo me quiso destruir, Él me había protegido toda mi niñez, y que yo iba a ser como Abraham, padre de multitud en este tiempo, que ahora no lo iba a entender porque era muy joven, me dijo, yo tenía 16 años, pero que más adelante lo iba a tener. Él me dijo estas dos palabras, me dijo, serás como Abraham en este tiempo, padre de multitudes, dice, vas a sacar muchos jóvenes del lodo, dice, y tu ministerio empezará por la música. Dice, Wow. pero la música será solamente una puerta, dice, para que se abran las demás. Yo, imagínate, no cantaban y de arroz con leche, la verdad. Eh, digo, ¿qué me va a gustar la música del Señor si soy malísimo cantando? ¿Viste? Yo decía, no, esto no. Dijo eso y me dijo que con mi mano iba a alimentar muchas multitudes, iba a alimentar muchos hombres de familia, que con mi edad no lo iba a entender, pero más adelante sí. Y Eh, Luis, yendo un poquito más atrás, todo lo que viviste, el tema del ocultismo, que tristemente empezaron a practicar en tu casa, que te viste atormentado, te viste mal, eh, ¿qué te ató a causa de eso? ¿Qué fue lo que empezó a atar en tu vida y querer totalmente destruirte? Porque sabemos que el diablo, desde el vientre de tu madre, como vos estabas diciendo, te quiso destruir y no pudo destruirte en el vientre de tu madre, pero de grande, de alguna manera, él quería destruirte. ¿Qué empezó a atarte que quería destruirte? ¿Qué fue eso? ¿Me entendés la pregunta? yo creo que todo empezó cuando, mira, aunque no quieras creer, fue una bobada tan grande, pero fue así. Mi madre, la patrona, le hacía lavar las paredes con aguajane, con cloro. Mi madre venía con los ojos re hinchados. Me acuerdo que habían salido los primeros lavarropa que mi vieja compró un vaivén de eso. Y la patrona le decía, no, lavá, ellos eran 5 o 6 en la casa, y le decía, no, lavá toda la ropa a mano porque nos gusta cómo queda a mano. Como que la agarraron media de esclava a mi madre como que se empezó a defender. eh, Después la llamaron para otro trabajo mucho mejor, que era para el Hotel El Jardín y El Recuerdo. Y ahí mi patrona empezó a defenderse, la patrona de mi madre empezó a defenderse con trabajo de banda. Me acuerdo que nos ponían en los rincones del baño y de mi cuarto nos ponían sapos reventados, velas, bueno, todo trabajo de ocultismo, monedas, gallinas con velas alrededor de colores. eh, y mi madre, como no sabía cómo defenderse, como te dije hoy, salió a acudir a defenderse, a contraatacar de la misma manera. Salió a buscar otra persona y me acuerdo que mi madre dejaba sueldos ahí. Me acuerdo que iba a una macumbera de Paso Molino eh, y dejaba mucha plata ahí para defenderse. Pero claro, ella lloraba y se amargaba porque la patrona de ella tenía mucho más plata para defenderse que mamá. Entonces mi madre no sabía cómo defenderse y yo era un niño. No sabía cómo decirle que se defendiera tampoco. Yo veía toda esa guerra y no podía hacer nada. Aguantaba, aguantaba los golpes y bueno, y el diablo me aprovechó eso para atacarme a mí. Y, y a vos que te empezó a atar, porque esas cosas que te pasaron, ¿qué te llevó a, a un momento oscuro? ¿Me entendés la pregunta? Si me llevó un momento oscuro, Sí, ¿qué te llevó todo eso que viviste de tu infancia? ¿Qué te llevó, qué te ató a vos, a vos? Eh, pero vos qué decís, cosas te empezaron a atar? A gustar lo malo. ah, bueno, en realidad, claro, cuando crucé mi adolescencia, esa libertad de haber peleado con mi viejo de niño y todas esas cosas hicieron que obviamente que en mi adolescencia me volvieron rebelde. Yo con 12 años
había arrancado primero el liceo, mi vieja me pagaba un abono para ir al liceo y otro para ir a Nacional, me habían sumado a Nacional, estuve 2 años jugando a Nacional, y bueno, y ahí empecé a conocer amistades, me empecé a mover mucho solo en ómnibus para Montevideo, para Canelones, para todos lados, faltaba al liceo, me ratoneaba con amigos, no me importaba nada lo que me dijeron mis viejos, o sea, yo me sentí muy abandonado de niño en el sentido de que esto que me estaba pasando de niño me estaba pasando de verdad y créeme que nadie me creyó. Yo era el mentiroso, era el que veía cosas, el que quería llamar la atención, bueno, llamarle todo como vos quieras, pero en las noches el que pasaba por eso era yo, ¿no? O sea, no me creía, mi padrastro que llevaba 20 años mi madre, lo único que me miraba y me decía, dejate, acá no hay nada, ¿viste? Viene a lo antiguo, un balazo, un cintazo y anda a dormir. Eh, entonces, claro, yo después empiezo a explotar toda mi bronca, mi bronca, mi rabia, no me importaba si mis padres me estaban buscando, ¿no? Y bueno, y obviamente empecé a optar por droga, malas amistades, dejé en quinto liceo de estudiar, dejé la carrera, dejé el fútbol, eh, y bueno, y empecé con el tema de la delincuencia, obviamente, ¿no? Y a los 16 años, Luis, se te ve un poco la cara cortada. Capaz que si podés subir un poquito más el celular. Bueno, Luis, a los 16 años, cuando Billy Graham, ese gran evangelista que todos conocen, te dijo, te empezó a profetizar y te dijo que vos ibas a cambiar a mucho a través de la música y vos, claro, siendo un joven que estaba en la rebeldía, que ni ahí con las cosas de Dios, dijiste, aparte de ahí con cantar, vos decís, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cantar? Pero ¿cómo empezó el tema tuyo de la música y a meterte profundo en ese mundo de la música? bueno, cuando Billy Graham me profetiza, me mato a la risa. Eh, el hombre me pone la mano en la cabeza y yo me mataba a la risa. Hoy veo adolescentes haciendo eso y hiervo por dentro y digo, pensá que yo también lo hice, digo, señor, paciencia. Eh, entonces me empiezo a matar de la risa. Obviamente, cuando me empiezo a matar de la risa, me voy y le digo a los gurises, no, esto es un chantaje bárbaro, esto es todo mentira. Pero claro, adelante de mi amigo, ¿no? Por atrás empecé a ir a los ciber y ese día, ese día cantó, después que Billy Graham me profetiza eso, había un invitado que vino a cantar rap cristiano, que es el Chuma, el boliviano, el que nos hace los videos a nosotros, el que nos hizo los videos de Trastorno, en la casa. Bueno, el video de En la casa fue el que quedamos nominados para los premios ARPA en México en el 2018. Eh, y bueno, este muchacho lo conozco después, obviamente, yo lo escucho cantar y digo, ¡pa! Digo, ¿qué de más que está esto? Yo no conocía ni el rap, ni rap cristiano menos, ¿no? Entonces voy a un ciber, me acuerdo, empiezo a visitar los cibers, en ese tiempo no había celular, no había nada, y empiezo a buscar rap cristiano y me salta Bicosí, me salta Funky, y ahí empiezo a descargar nuestra música. Empiezo a escuchar canciones de Bicosí, canciones de Funky, empiezo a memorizar, eh, después empecé a descargar instrumentales de hip hop, después empecé a hacer mis letras, y después, bueno, empecé a probarlo en mi casa y me empecé a largar, ¿no? Wow. Luis, y, ¿y cómo empezaste a meterte de lleno en la iglesia? Y bueno, en la iglesia, así como busqué el tema de la música, eh, a los, a los 17 años, yo ya quería empezar a trabajar, ya que había perdido estudios, había perdido eh, carrera de fútbol, había perdido un montón de cosas. Ahí estaba un poco practicando lo que era rugby, eh, y, y empecé a buscar trabajo.
en eso que busco trabajo, justo en la panadería que estaba a una casa de por medio de mi casa, se jubila el maestro en pala, el, el peón pasa como maestro y, y el patrón le dice a mi madre cuando va a comprar, le dice, ¿no le querés decir a Luisito si quiere aprender el oficio de panadería? Y ahí me meto a trabajar con 17 años y el maestro en pala era cristiano. Entonces nos peleábamos la noche porque yo ponía una música y él ponía otra. Me empezó a predicar, yo le tomaba el pelo, le conté un poco la historia esta que me había pasado. eh, y ahí hubo una discusión, una pelea, hasta que un día le prometí, le di mi palabra, que iba a ir a a uno de sus cultos, que era justo en una iglesia del barrio ahí. Bueno, Lo que es, el domingo de lo que es mañana te Dios, paso ¿no? a buscarme. Lo que es Dios, porque siempre te estaba buscando, ¿no? Vino Sí, el evangelista, te tiró una palabra y Dios dijo, es acá. el domingo de mañana me dice, te paso a buscar. Eh, y yo, dale, dale, Carlos, sí, pasame a buscar el domingo en la mañana que yo voy y te acompaño. Una vez sola voy a la iglesia. Si no me gusta, no me atornices más. Dice, no, una vez sola. Si no te gusta, yo no te digo más nada. Está bien. Me voy al baile el sábado, aparezco a las 6 de la mañana. Imagínate, tísico, mal. Me acuesto a dormir como a las 7 de la mañana. Escucho que Carlito, este muchacho que trabajaba conmigo, viene a buscarme 9:30 de la mañana, y escucho clarito que de la puerta cuando está llamando, mi madre le dice, ay, Luis está durmiendo, hace un rato llegó del baile, está descansando, está muerto. Dice, no, dice Norma, dice, él me dijo a mí que iba a ir, dice, él tiene que cumplir con su palabra. Dice mi madre, sí, pero está cansado, para otra será. Y agarró y se metió puerta para adentro, se metió para mi cuarto, y me dijo, hey, vos me dijiste que no sé qué, levantaste y ya no sé qué, me meto a bañarme, voy todo hecho pedazo a la iglesia, me acuerdo que el único lugar que había libre era adelante del todo, en la primera fila, una iglesia re chiquita, tenía 19 ancianos y un joven, el único joven era yo. Y la pastora no me olvido más, que cantaba la canción Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te ama. Y me dice, sonríe que Jesús te da la vida, me mira a los ojos, se ríe, mira, no me acuerdo más nada. Cuando me desperté era un mar de lágrimas arriba de mi remera, toda la iglesia alrededor tomando café y comiendo tortas fritas, y yo seguía en el piso, pastores estaban orando por mí, y yo tuve mi primera visión, y bueno, me veía en un paraíso, me veía en un lugar hermoso, y veía árboles con frutos que acá no se veían, frutos rarísimos. Wow. Y ese día Dios marcó tanto mi corazón, eh, que nunca más me pude apartar de él. Sí, fui y vine, no te voy a decir, fui muy rebelde, porque mis padres no me podían decir nada, a mí me costaba obedecer a mis autoridades, no podía ver a un pastor como padre, ni lograr Increíble, obedecerlo. ¿no? Increíble lo que estás contando, Luis, porque la mayoría de los testimonios, por eso me gusta siempre, porque Dios me mostraba eso, ¿no? De siempre preguntar el tema de la infancia, porque tiene mucho que ver y la figura paterna es impresionante cómo influye después de grande, ¿no? Y a causa de eso sé que a vos te costaba ver un pastor y obedecerlo, y a obedecer mismo a Dios, ¿no? Porque imagínate, qué increíble, ¿no? Sí, sí, costaba. Costaba porque yo Sí, de niño, obviamente que, a ver, vi cosas, eh, pero también fui un manipulador. Yo a veces le digo a mis hijos, estoy acá, todo lo que vos quieras, pero también sé cuando me manipulaba, cuando me mentí, porque uno también la hizo y yo también usé la manipulación, obviamente, y usé el vos no sos mi padre, vos a mí no me podés decir nada, mi padre ya se murió, vos, ¿entendés? Usé
cuántas veces mi padrastro me quiso corregir y mi madre se peleaba con él para que no me tocara. Y, a ver, usé la manipulación de niño también, ni que hablar. Entonces eso después reflejado de grande, me costó mucho, mucho me costó el tema de la obediencia. Y la Claro, obediencia es tan fundamental. La obediencia tiene dos poderes fundamentales, ¿no? No podés tener bendición si no obedeces. Nunca vas a llegar a poder conocer la bendición realmente de Dios si no sos obediente. Eh, Nunca vas a poder lograr obedecer a Dios, porque el que no puede obedecer a quien ve, no puede llegar a obedecer a quien no ve, porque Dios te pone algo sencillo, obedecer al que ves, para después poder pasar al otro nivel y obedecer a aquel que no ves. Eh, y la otra es que una persona rebelde, como el pueblo de Israel, gira y vive en un desierto constante. Entonces, sin obediencia, no, es imposible vivir. Es una vida sin sentido, una vida fría. No hay mucha vuelta. tremendo. Luis, y uno de tus gigantes que se te levantaron cuando arrancaste más bien tu ministerio fue el tema de la obediencia. ¿Qué gigantes más se te levantaron en la hora de ejercer ese ministerio? Bueno, en realidad, eh, no sé si hoy por hoy no me gusta llamarle gigante a nada porque algo que, que pude aprender, más en el ministerio que estoy y con el apóstol que estamos, es que a los gigantes los agrandamos nosotros. Cuando David se dirigió a Goliat, él lo describió como una pequeña cosa de nada. Era una cosa incircuncisa ahí de la vuelta que lo iba a derribar y le iba a cortar la cabeza y sí le iba a dar a la bestia. Cuando todo el mundo lo veía como un gigante y le decían, no, porque es temible, porque esto, porque lo otro, porque Goliat, en realidad al gigante lo agrandaba al pueblo. No era gigante. A veces no tenemos gigantes, los vemos gigantes. Igual, obviamente que entiendo tu pregunta y en ese entonces creo que ver el error de los demás para mí, eh, ver que alguien fue el ejemplo en mi vida, para mí fue algo que me costó mucho, que me hizo girar mucho tiempo, ¿no? Ah, sí, mirá que él, mirá el otro, ver la paja ajena. Eh, la paja fue mi gigante. Tremendo, tremendo. ¿Y cómo empezó, eh, cómo empezaste a soñar más y meterte más profundo, más al agua? O sea, ¿me entendés? Con el tema de la música. Porque hoy en día, por ejemplo, capaz que algunos te conocen como el Baluarte, como el muchacho que ha hecho buenos temas, pero todo eso tiene un precio, ¿no? ¿Qué fue ese precio que tuviste que pagar? ¿Cómo hiciste para meterte más a eso? Y mirá, eh, fue Dios. Recuerdo que, bueno, yo actualmente soy padre de 7 hijos. eh, No perdías el y, tiempo, ¿Cómo? no perdías el tiempo. No, me subí arriba a la profecía de Billy Graham. No, por eso te digo que hoy estoy cumpliendo todo lo que una vez fue soltado. Hoy no solamente tengo 7 hijos, tengo un ministerio, tengo una familia en Cristo, mis hijos están sirviendo a Dios, aparte de todo eso tengo una empresa, muchos padres de familia trabajan conmigo. eh, la verdad que Dios ha sido bueno. Se demoró por mi culpa, pero Dios ha sido bueno. Eh, pero volviendo a la pregunta anterior, eh, bueno, nada, eh, el precio a pagar fue que cuando estuve tenía mis hijos chicos, no conseguía trabajo en ningún lado, entonces
tenía que subirme a hacer lo que más me gustaba hacer. Ahora arriba de los ómnibus para poder generar dinero y poder mantener a mis hijos. Entonces para mí eso fue muy difícil porque me acuerdo haber subido con Chelo, que Leonardo lo conoce. Sí, sí, yo también los conozco. Ya muy pronto le vamos a hacer una entrevista a él también. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Chelo es mi mejor amigo. Eh, Él fue una persona muy importante en mi vida, en mi crecimiento también. Me acuerdo cuando la primera vez que conseguíamos los ómnibus, él ya salía. Eh, entonces a mí me costaba la vergüenza, el cara a cara, el poder hablar con la gente, el cantar, el no equivocarme delante de la gente, ahí sí me equivoco. Y claro, me acuerdo que tenía que traer el sustento para mi casa sí o sí, subo al primer ómnibus con él, empezamos a cantar, no me salía la palabra. No me salía la palabra, apagué el parlante, me di vuelta delante de todo el mundo, me bajé una calle de chofer, me bajé. Temblaba bajo el ómnibus, temblaba, Quique, temblaba bajo el ómnibus. Oh, Le digo, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Sí, podés, aunque te pongas nervioso, si te trabas, yo sigo, no sé qué. Y yo, segundo ómnibus, voy a empezar a cantar. Y la verdad que fue Dios. Ómnibus tras ómnibus, ómnibus tras ómnibus. Este fue mi primer escenario. Eh, Tenía, en cada ómnibus tenía un público diferente, caras diferentes, reacciones diferentes. Tenías un aplauso, tenías una ignorancia, tenías, bueno, podías encontrarte con un montón de cosas, ¿no? Eh, y eso fue un escenario tras un escenario, hacemos 20 ómnibus por día, eran 20 escenarios diferentes por día, y eso me empezó a ayudar mucho. Me empezó a ayudar mucho en el tema musical porque eh, empecé a liberarme un poco más, empecé a escribir un poco más, ya pensaba más o menos lo que quería compartir a la gente y escribía sobre eso, se me empezó a abrir más la mente, la imaginación, eh, y bueno, y con eso mantuve a mi familia durante mucho tiempo. Me acuerdo que era con lo justito, era la comida y más nada, a veces pichuleando ahí para poder pagar la luz, el agua, eh, y ahí, y yo me acuerdo que ahí empecé a conocer la fidelidad, ahí me empecé a congregar, empecé a diezmar, decía, pero si diezmo no me da para esto, y no me da... Y empecé a diezmar y a probar a Dios, y a probar a Dios, y a probar a Dios, y yo venía y me decía, porque, porque voy a hacer de ti una gran nación, porque voy a alimentar multitudes, porque me seguía rondando las profecías a través de un profeta, a través de un pastor, y yo decía, pero en serio, Señor, no me da ni para comer. Entonces tenía que luchar con la fidelidad, con la obediencia, tenía que caminar arriba de una promesa que no sabía si se iba a cumplir, porque la verdad Luis, que Luis, la fe era poca. Luis, perdona que te corte. Hablando de eso, ¿no? Qué difícil, ¿qué le dirías a aquella persona que nos están escuchando y que nos van a escuchar? Porque a veces se le da una profecía, ¿no? De parte de Dios, se le habla algo de parte de Dios, y, y parece algo muy lejano por el tema económico, vaya a saber qué, eh, vaya a saber qué posibilidades no tienen, y claro, y cuesta creer. ¿Qué le diría vos a esa persona? Porque vos imagínate que vos te dijeron que vos vas a hacer esto, esto, aquello, estabas en los ómnibus, o sea, era poca plata lo que venía, como que no veías tampoco eso. ¿Cómo fue eso de ser una persona que creyó esa palabra y permanecer? ¿Cómo hiciste para permanecer cuando realmente no estabas viendo esa promesa? Bueno, mira, más allá de creer, si hoy tuviera que decirle a la gente que me está escuchando y que me estaba mirando, que mi fe faltó muchas veces. Yo, durante esa promesa, durante mi vida, el proceso que pasé hasta llegar al cumplimiento de su palabra, eh, la verdad que dudé muchas veces, caí muchas veces, dudé. Lo que Dios me enseñó
en todo este proceso, en cual no soy merecedor de poder haber obtenido la promesa de Dios, no soy merecedor. Lo que entendí es que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Que cuando Dios te dice algo, Dios lo cumple. Y Amén. le importa un comino si vos crees o no crees. Porque acá la mayoría de la gente te dice, no, lo que pasa es que Dios no lo hizo porque vos no creíste. Mentira. Porque cuando Dios quiere hacer algo con una persona, aunque vos no creas, lo va a hacer igual. Si sale de la Amén. boca de Dios, si sale de la boca de Dios, si una promesa, una profecía sale realmente de la boca de Dios, tenemos que tenemos que entender y saber discernir que realmente sale de la boca de Dios. Si sale de la boca de Dios, Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él lo que dice, lo cumpla, creas o no creas. Creas o no creas, Hay Él lo muchos, cumple igual. hoy tristemente, son todos profetas, hoy tristemente la iglesia. Hay muchos que juegan con eso, ¿viste? Pero es tremendo. Luis, ¿cómo, cómo ves a la juventud hoy en día? ¿Y le estamos llegando como iglesia? ¿Te parece que estamos llegando a la juventud como iglesia? A la juventud la veo toda con manos arriba adorando al Señor. Tengo que ver con los ojos de la fe, hermano. No me queda otra. Bien. No puedo mirar con otros ojos, pero sí vemos una nueva generación. Eh, no veo una juventud perdida. Eh, Veo una juventud frágil. Veo una juventud que no sabe cómo enfrentarse en la vida. Veo, veo padres de familia, madre y padres de familia eh, sin corrección. Veo hijos que se están criando sin corrección, están creciendo sin vara. Veo una generación torcida. Veo un Dios enderezándola. Pero antes había una corrección de base. De nuestras edades había corrección, había una educación de respeto, había una educación de moral, había estaban los famosos códigos que en la calle que no se tocaba a una mujer, que no te defendías con cuchillo, que no, armas no, te podía venir con un ojo hinchado a tu casa, pero jamás te iba a venir herido, ni muerto, ni eh, hoy se perdió todo eso, por culpa, en realidad por culpa de la gente grande, por culpa de nosotros, de los padres, por falta de corrección. Luis, ¿y vos decís que como iglesia estamos impactando en el mundo o vos decís que estamos yendo bien o falta algo o hay algo que ha cambiado? ¿Me entendés la pregunta? Sí, claro, siempre falta y siempre va a faltar. Algo que enseñaba yo el otro día en una de las células era que eh, nosotros oramos a Dios por la necesidad, ¿no? Y oramos mal, porque la necesidad es la mies, la necesidad ya está. No podés orar por algo que ya está, que siempre estuvo y que siempre va a estar. Nunca va a terminar la necesidad. En el pueblo, en los barrios, en las naciones, nunca, jamás va a terminar. Es algo que desde que arrancó hasta que termine nunca va a parar. Nosotros no podemos orar por la necesidad. Dice, dice que hay que orar por los obreros para la necesidad. Dice, al Dios de la mies, al Dios de la necesidad, dice, hay que pedirle obreros. Entonces oramos mal. En vez de decir, en vez de orar y decir, Padre, mira a los enfermos, mira, Señor, los que están en el hospital, los que están en las cárceles, Señor, mira por ellos, Padre. En vez de orar por la necesidad, tenemos que orar por los obreros. Padre, envía obreros para esta mies. Amén. Porque hay mucha mies, pero poco obrero. Y precisamos obreros para la mies. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos iglesias grandes, iglesias llenas, iglesias chicas, iglesias como le quieras llamar, pero hay pocos obreros. Entonces, el problema hoy por hoy de la iglesia, no de todas, sí puede haber un problema general, es que la iglesia está, no están los obreros.
La iglesia física está, no están los obreros. Por eso dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, lo dice la palabra. Por obrero para la mies. Esto es como cuando hay que sacar una vendimia adelante, hay que cortar toda la uva porque se pudre, o sacar toda la manzana de la planta porque se pudre la planta y se necesita gente para sacarla ya, porque si no, la manzana se pudre, la fruta en el árbol se pudre. Esto es igual. Se necesitan obreros, ahí si hay alguno escuchando, no necesitamos tanta iglesia, tanto conocimiento, tanta teología, se necesita obreros, se necesita hacedores de la palabra, gente que esté en la mies. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, dice, a mí me lo hiciste. Por eso dice que es el Dios de la mies, porque Dios está en la mies. Dios quiere, yo creo que Dios mira a una persona muriendo de hambre, a una persona con frío, una persona en la calle, una persona en desesperación, una persona con ganas de quitarse la vida. Dios la mira y dice, yo quiero salvarle la vida. Yo quiero llegar justo a tiempo, quiero cortar esa soga, quiero llegar antes de que prepare la cuerda. Yo quiero llegar ahí, dice Dios. Pero ¿a quién uso? ¿A quién uso? ¿Quién uso? Entonces, mira para Sí, todos lados y no hay una mano que diga, heme aquí, úsame a mí, estoy acá. Entonces dice, por cuanto a uno de estos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces necesitamos empezar a conocer de que la obra para Dios es en la necesidad. Entonces creo que ahí está fallando la iglesia en general. Creo que ese es el punto de fallo. amén, amén, es así, Luis. Luis, de todos los temas que hiciste, sé que todos han sido de bendición, pero ¿cuál te ha impactado así que vos digas, wow, este me movió? Y siempre me gusta más lo que hacemos grupal que lo que hago solo, ¿no? Viste que a uno no le gusta escucharse mucho. Eh, yo hice un tema que se llama Cypher Effect, sección 7, con The Boy Gonza en el estudio de él, donde termina con una prédica de Abraham Pérez que me marcó mucho. Que es Sí, ese lo escuché, ese, lo invito a aquellos que están mirando, que nos van a mirar, que lo busquen, está durísimo, ese está buenísimo. Ese fue en pleno una pandemia. Dios me dijo, nadie quería salir, nadie se quería juntar, nadie nada, todo el mundo con miedo. Y, y escucho clarito, tu red todavía funciona. Una prédica de Abraham Pérez que siempre me marcó, que se llama Tu red todavía funciona. eh, y escucho la voz del Espíritu Santo diciendo, tu red todavía funciona. No importa lo que haya ahí afuera, vos salí. Eh, y bueno, está. Por ahí es uno de los temas que más me marcó. Amén, amén. Sí, yo lo escuché, la verdad, está durísimo, está la verdad, muy eh, preciso la canción, muy, muy fuerte, se nota bien lo que es de parte de Dios, ¿me entendés? Que no es una canción más. Está muy Sí. bien la letra, está muy dura. Luis, hay muchas personas, tanto hombres y mujeres, a cargo ¿qué le dirías a esas personas? Muchas personas a cargo en la iglesia. Sí, sí. eh, Como líder, ¿qué le dirías? no perdamos el tiempo. Hoy por hoy me he dado cuenta que el tiempo vale más que cualquier cosa. Amén. No hay dinero, no hay nada. Los tiempos se están acortando. eh, Muchos de nosotros por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestras pasiones, por nuestras niñeces, inmadureces, hemos atrasado los tiempos de Dios, de lo que Dios tenía, de los planes que Dios ha tenido con nosotros. Quién sabe cuántas personas están escuchando ahí, cuántas personas están mirando este programa y son personas de avivamiento. Son personas que como un Evan Robert pueden traer un avivamiento de un año de 100.000 personas, de miles y miles y miles de personas, y están ahí, yo qué sé, tomando un café. Chicos, perdiendo el tiempo. Bueno, Entonces,
yo lo que le diría hoy es, agarren la palabra Jeremías que dice, ¿qué ha visto Jeremías? Dice, una vara de almendro. Dice, bien has visto. Dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, por obra. Entonces, de que esas personas que están ahí escuchando y tienen un ministerio y Dios ya le habló, que agarren esa palabra, que declaren una vara de almendro sobre la promesa que Dios les dio, y empiezan a caminar sin mirar nada de nadie. Hacer lo que Dios mandó, amar, bendecir a nuestros enemigos, dejar de mirar la paja ajena, dejar de ver todo eso que te puede detener y, y hasta llegar a la meta con Dios, hasta cumplir el plan. Y la vara de almendro, habla de la vara de almendro porque así como el diablo pudo intervenir para atrasar nuestros ministerios, nuestros dones, nuestros talentos, atrasó nuestro tiempo, atrasó un montón de cosas ministeriales en nuestra vida, Dios tiene el poder también de adelantarlas. Yo no digo de que uno camine fuera de los tiempos de Dios y vaya más apresurado Dios. No, no, yo no estoy hablando de caminar más adelantado de lo que Dios quiere. Pero sí muchas veces venimos más atrasados y con la vara de almendro, como le dijo Jeremías, podemos adelantar todo lo que el diablo nos quitó hasta el día de hoy. Amén, amén. Luis, la verdad te agradezco mucho, no te quiero robar más tu tiempo porque sé que tenés cosas que hacer, muy No, importantes. tengo Te agradezco mucho por esta entrevista, por este gran testimonio, la verdad es de mucha bendición. Luis, contanos dónde está tu iglesia, qué día de reuniones tenés, para aquellos que quieran ir, conocer y congregar ahí con ustedes. Bueno, nosotros estamos en la mitad de Doctor Puey, acá, entre Las Piedras y La Paz. Estamos viniendo del lado de La Paz, una cuadrita pasando la vivienda de Covena, viviendo al lado de Las Piedras, una cuadrita antes de los apartamentos de Covena, viene en la mitad de la ciudad de Las Piedras, entre Las Piedras y La Paz, perdón. Nuestra iglesia se llama Iglesia Aliento desde el cielo, aclaro desde porque a veces hay muchos ministerios ahí que dice aliento del cielo. Bueno, este es aliento desde el cielo, el apóstol Fabián Viene y la pastora Cecilia Burgos. Y bueno, las reuniones tenemos los lunes, tenemos discipulado y liderazgo a las 7 de la tarde, los miércoles tenemos reunión a las 7 de la tarde y los sábados a las 18 horas, la reunión general. Después tenemos células en diferentes barrios, los martes, los jueves, y bueno, estamos full. Luis, me gustaría saber dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu música, dónde se pueden comunicar contigo, también para llamarte para un evento o algo. Bueno, mi música la pueden encontrar ahí en los canales de YouTube en Missy Lion o El Baluarte. Ahora actualmente estoy trabajando con nuevas canciones que la voy a lanzar más a fin de año. Tengo algunos temas nuevos ahí que ya estoy en eso, en el tintero. y bueno, y en las redes sociales por el mismo nombre, cualquiera de las redes sociales. Amén. Luis, me gustaría que cierres con unas palabras a aquellos que están apartados, aquellos que conocemos, que estuvieron en la música cristiana, en el rap cristiano, y se apartaron por X cosas, porque empezaron a ver cosas que el diablo le empezó a mostrar y empezaron a fijarse en otras cosas. Me gustaría que cierres con una palabra para ellos y que nos cierres también con una oración. Bueno, la palabra que le voy a compartir me dijiste que buscar una palabra y la tengo acá. Está en Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que Dios me da para compartir hoy cuando me dijiste, necesito que comparta una palabra para terminar, es que una de las cosas que veo también muchas fallas es que la mayoría de la gente cuando va a la iglesia o cuando se le habla de Dios, no se acerca creyéndole que
que Él está, que Él es. ¿Me explico? La falta de atención, la distracción ha hecho que a esta juventud y a muchos de nosotros no lo busquemos, no le creamos como deberíamos creerle. Creo que la tecnología, redes sociales, todas estas cosas que atrapan al ser humano, no han hecho que la gente se pueda acercar creyéndole que hay un Dios. Así que nada, decirle a los que nos están mirando y a cualquiera de los oyentes ahí que se acerquen creyendo que hay un Dios. Que cuando oren, crean que realmente Dios los está escuchando porque es así. Que realmente crean que hubo un hombre que murió por nosotros y pagó el precio. De que no tenés que pagar ningún precio, tenés que creer. Que todo se basa en la fe. Y que a Dios se le agrada con la fe. Y la fe más importante para mí en todo lo que encierra la fe es creer que hay un Dios. Creo que la fe, a pesar de que la fe sirve para lograr cosas, dice, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés, ahora, pero la fe para creer que hay un Dios, para mí es la que más tenemos que usar, para creerle que le hay, que Él está. Después que nosotros creamos que Él está y que sabemos que Él es y está ahí, creo que después ya no hay nada imposible, ¿no? Creo que a ver, lo que uno más quiere desengañarse es si hay o no hay un Dios. Yo creo que hay muchos educadores de la verdad. Yo quiero saber si Dios es real, si Dios existe, quiere que me hable, quiero que me diga algo que yo no sepa, o que solo sepa yo. Uno necesita saber, después que uno se desengaña, que hay un Dios, yo creo que ya eso no lo desarma nadie, ya no lo puede romper nadie. Amén. Amén, amén. Amén, Luis. Bueno, me gustaría si nos podés cerrar con una oración. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios mío, te doy gracias, Señor Dios mío, por esta invitación. Gracias por la vida de Quique. Señor Dios mío, hoy queremos bendecir su vida, Señor amado. Queremos bendecirlo ahí donde está, Señor. Dios mío, no hay distancia para tu espíritu, pero hoy bendecimos su vida, bendecimos este proyecto, bendecimos las manos, Dios mío, de Leonardo, Señor, del que dirige, Dios mío, ahí con él. Señor Dios mío, que ellos, Señor Dios mío, estos proyectos, Señor Dios mío, que no vienen, Dios mío, de ellos, vienen de tu parte, Señor Dios mío, sean fructíferos. Dios mío, multiplica estos proyectos, que ellos puedan llegar, Dios mío, aún donde nadie pueda llegar, Señor. Dios mío, y cuando hablo de esto no hablo solamente de territorio, hablo de lenguas, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos, Dios mío, puedan hablar, Dios mío, y extender tu mensaje, Señor, y ensanchar tu mensaje, Señor, Dios mío, por todo pueblo, por toda nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tu mensaje, Dios mío, sea expandido, para que tu mensaje, Padre amado, Dios mío, llegue, Señor, Dios mío, a toda lengua, a toda nación, Señor, en el nombre de Jesús, usa su vida, Señor, Dios mío, que ellos también no solamente puedan estar, Dios mío, haciendo esto, Dios mío, vía web, vía redes sociales, sino que ellos también puedan estar viajando, Señor, y hacer entrevistas, Señor, Dios mío, cara a cara, Señor, Dios mío, que ellos puedan estar cruzando fronteras, Dios mío, para llevar tu mensaje, Dios mío, como tú dijiste, Señor, ve, y a discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, levanta a estos discípulos, Padre, hoy los bendecimos también a aquellos que nos están escuchando, bendecimos, Señor, Dios mío, a estos, Dios mío, que se han, Dios mío, quitado un poco de su tiempo para escuchar el programa, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de ellos. Bendecimos sus casas, Señor, presente, bendecimos su familia, bendecimos su vida, declaramos levantamiento, declaramos restitución, declaramos restauración, declaramos que todo justo que haya caído hoy se vuelve a levantar. Oramos, Señor Dios mío, por los que en este género también hoy, Dios mío, no están con nosotros, Señor, pero Señor Dios mío, declaramos levantamiento sobre ellos, declaramos, Dios mío, tu visitación, declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio para que ellos puedan volver a tus caminos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, allí en
en donde están, Dios mío, ve y tócalos, ve y visítalos, sean ángeles ministradores, sean ángeles que visitan, sean ángeles, Dios mío, que consuelen, Señor Dios mío, entra en sus casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y allí en donde estén, llámale la atención, Dios mío, háblales a través de tu voz, a través, Dios mío, de una canción, a través de una prédica, a través, Dios mío, de una propaganda, a través, Dios mío, de como tú quieras hablarle, Dios mío, porque tú no tienes, Dios mío, esquema, tú no tienes, Señor Dios mío, límites para llegar a nadie, Señor. Hoy oramos e intercedemos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y bendecimos, Dios mío, a todos los que nos están escuchando. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, que esto se expanda, se multiplique, fructifiquen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo, Luis. Muchas gracias, Luis. Dios te Bueno, bendiga Quique, mucho. vamos arriba. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Bueno, muchas gracias a aquellos que se han conectado, aquellos que, bueno, que puedan compartir también este video. Que Dios los bendiga mucho y bueno, con todo. Un abrazo grande a todos. A Dios los vos bendiga también, mucho. saludos, Leo. Vamos arriba con todo. Un abrazo grande.